Hoy entramos a una nueva porción del Evangelio del apóstol Juan. Tuvimos oportunidad, ahora más temprano, de hacer lectura de los primeros versículos del capítulo 4 de este Evangelio. Y a lo que nos va a adentrar ahora el apóstol es a ese avance que hace nuestro Señor Jesucristo en su misión aquí en la tierra. Recordemos, el Señor fue presentado a los hombres como el Dios y hombre. Y en ello hemos de entender que Él vino a este mundo con el propósito de salvar almas. Esa es la misión que el Señor vino a ejercer, salvar almas. Y en una de las primeras encuentros que el Señor tuvo y que describe el apóstol Juan, fue ese encuentro que tuvo con este religioso, con Nicodemo. Y donde el Señor hizo un discurso en el cual aclaraba ciertos elementos a los cuales todos los seres humanos debiéramos estar apuntando a entender. Y es que la salvación es de Dios. Y es que la salvación solamente es de la mano de nuestro Dios. El hombre no tiene absolutamente nada que ofrecer. Es más, el hombre está en una situación caída que lo que hace es que se resista a los llamados que hace Dios, y no solamente se resiste, sino que aún está incapacitado para acercarse a Dios. Por eso el Señor le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento no es parte funcional del ser humano, sino que es de la voluntad misma de Dios. Pero ahora, en el capítulo 4, encontramos una reunión más. Y es la reunión que tiene nuestro Señor Jesucristo con una mujer. Y esta mujer no es judía, sino que es una mujer samaritana. Y esta reunión quizás es uno de esos pasajes tan necesarios para todos nosotros o para cualquiera que lo lea. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar y nos va a ayudar a ser animados a venir delante del Señor. ¿Para qué? Para atender a un ofrecimiento único, que jamás nadie pudiera otorgar, y es el ofrecimiento de la salvación. Ahora, este pasaje que hoy vamos a comenzar a estudiar puede ser visto desde dos perspectivas. Una, la perspectiva de Jesucristo como aquel que vino a ofrecer un regalo, como aquel misionero, y ustedes se darán cuenta, este misionero se negó a sí mismo, negó su comodidad, o cuando menos se negó a satisfacer primeramente sus necesidades, con el propósito más bien de darle de preeminencia, ir a buscar aquellas almas necesitadas. Y esto es algo que nosotros debiéramos aprender de él, que primero está la necesidad que tiene el mundo de la salvación, mas no nuestras necesidades, ¿sí? Y esto es una de las cosas que quizás siempre nos estamos equivocando, y es que vemos primero lo que yo necesito, ¿sí? Mi comodidad, mi trabajo, mi dinero, etcétera. Y ya después, ahí sí decimos: si el Señor me permite tener, le serviré. Pero el Señor nos está dando un ejemplo completamente distinto. Pero también podemos ver este pasaje, amados hermanos, desde la perspectiva de la samaritana. ¿Por qué? Porque esta mujer es el ejemplo de lo que cualquier ser humano, ¿sí? De lo que es cualquier ser humano. ¿Y qué es cualquier ser humano? Un pecador, ¿verdad? Todos los seres humanos somos pecadores recurrentes incluso. Mire, una persona caída, un ser humano caído, es un pecador que constantemente está pecando. Es un pecador que es ignorante de la salvación de Jesucristo. Es un pecador que es ignorante incluso de la verdadera religión. Y esto está encarnado en la persona de esta mujer samaritana. Ahora, también por medio de la samaritana podemos encontrar evidencias de lo que es un pecador que no quiere abandonar su pecado, que se resiste a abandonar su pecado. Pero eso sí, es audaz,
en ocultar de la sociedad su pecado. ¿Para qué? Para no ser reprendido. Esto es la mujer samaritana. Y también nosotros debiéramos conciliar que nos parecemos mucho a esa mujer. ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos aborrecido el mensaje de la Escritura, el mensaje de Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos abandonado el buen consejo que nos da las Escrituras? ¿Cuántas veces hemos preferido estar pecando que estar a la luz de Jesucristo? ¿Y cuántas veces hemos querido ocultar nuestro pecado a como de lugar para no sentirnos reprochados por una sociedad? Pero para comenzar, como toda narración, Juan el apóstol ha sido muy detallista en esos asuntos que envuelven la reunión que hubo entre esta mujer y Jesucristo. Y tenemos aquí un cambio de escenario. Un cambio de escenario. ¿Por qué digo un cambio de escenario? Porque anteriormente, ¿dónde había quedado nuestro Señor Jesucristo? Él estaba en la región de Judea, ¿cierto? Y aquí ya tenemos un cambio de escenario. Fíjense, el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo empieza ya a extenderse por otras tierras, ¿sí? Ya no solamente es Galilea, ya no solamente es Judea, que ya ha estado en esas dos regiones, ahora se extiende a otras tierras, incluso tierras que son difíciles para los judíos. ¿Como cuál tierra? La tierra de los samaritanos. La tierra de los samaritanos. Y la pregunta es, ¿qué pudo llevar a Jesús a dejar Judea para ir a Samaria? ¿Qué le motivó? ¿Qué lo llevó allá? Bueno, los primeros versículos del capítulo 4 nos dejan saber que el Señor Jesucristo quiere volver a Galilea. Es allá donde quiere ir el Señor, a Galilea. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue ¿a dónde? A Galilea. El Señor quería volver a Galilea. ¿Y esto es por qué? Bueno, esto es porque los fariseos ya estaban direccionando su atención al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estaban observándolo meticulosamente. Ya el Señor Jesús empezó a hacer ruido que les molestaba a estos religiosos fariseos. Ahora, recordemos que este mismo evangelio ya nos había presentado a estos fariseos haciendo este mismo tipo de investigaciones. ¿Se acuerdan? ¿Con quién los estuvo haciendo? Con Juan el Bautista, ¿sí? Cuando Juan el Bautista comenzó a hacer ruido en el desierto, ruido que les empezó a incomodar a los fariseos, allí se posaron los ojos de los fariseos. Ahora, para estos fariseos, cualquier persona que tuviera un discurso religioso ya era considerado objeto de examen. Usted abre la boca para hablar de religión y allí estaba el fariseo. Es decir, ¿de qué esté hablando? Allí estaban puestos los ojos de ellos. Pues, fíjense bien que el alto gobierno religioso de Jerusalén, ¿recuerdan cuál es ese alto gobierno? El Sanedrín, ¿cierto? Ese Sanedrín se consideraban los únicos que tenían autoridad para regular todo lo que tenía que ver con la religión. Eran los que regulaban la religión, oficiaban los ritos, las ceremonias judías, entre ellas la purificación. Ahora bien, para los fariseos, tanto Juan como nuestro Señor Jesucristo, al estar bautizando, porque eso era lo que nos venía diciendo el apóstol Juan en este texto, que Juan bautizaba en Samaria, y el Señor estaba bautizando en Judea, los dos estaban bautizando, e incluso unos discípulos de Juan el Bautista tuvieron allí como una confrontación con algunos judíos frente precisamente al acto de la purificación. Entonces los fariseos, al ver a Jesús y al ver a Juan bautizando, para ellos ya les era un problema. Ya era un problema. Ahora,
el Señor deja esa región de Judea, pero no lo hace por miedo, no lo entienda así, no lo hace por miedo a esas posibles represiones del Sanedrín. Más bien, el Señor lo hace es para no exacerbar los ánimos de los fariseos, evitando cualquier tipo de confrontación. Confrontación que llegara a convertirse en un estorbo para seguir cumpliendo con su misión. Recuerde que hasta el momento el Señor está comenzando su ministerio aquí en la tierra. Y su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio. Es decir, el Señor era consciente que la hora no había llegado. Todavía había mucho trabajo que hacer. El tiempo no se había acercado para que Él fuera tomado preso y fuera colgado en una cruz. Dice el texto, que es aquí donde está, es ese pico que se resalta en estos primeros versos del capítulo 4, y es que Jesús quería ir a Galilea, pero, según el versículo 4, dice, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Mire, en ese tiempo habían diferentes rutas para ir de Judea a Galilea. Yo no sé si usted tiene en cuenta el mapa geográfico de cómo era esta región. Judea estaba al sur, seguía Samaria, hacia el norte, vamos hacia el norte, y más al norte estaba Galilea. Por un lado estaba la costa del mar Mediterráneo, y por el otro lado cruzaba el río Jordán, ¿sí? Entonces, en ese sentido, habían varias rutas para ir de Judea a Galilea. Ahora, la más común era cruzar al otro lado del Jordán, pasar por la región de Perea y volver a cruzar el Jordán para llegar a Galilea o más al norte si quisieran ir. Entonces, ¿qué pasaba allí? Se bordeaba Samaria, no se cruzaba por Samaria, ¿sí? Esto lo hacían ¿por qué? Porque había un asunto particular, un asunto en que había una gran rivalidad entre judíos y samaritanos. Habían problemas. Y por eso es que se optaba por esa ruta. Había otra que era más complicada, que era coger por la costa del Mediterráneo, pero no era muy común. La más común para los comerciantes era esta que les estoy diciendo. Pasaban el Jordán, seguían hacia el norte y volvían a pasar el Jordán para llegar al punto esquivando Samaria. ¿Cuáles eran esas rivalidades que habían entre estos dos grupos, entre judíos y samaritanos? Miren, se trataba de una disputa que venía desde tiempos tan antiguos como el Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes recuerdan a Salomón, ¿cierto? Rey Salomón. Hasta los tiempos del rey Salomón, ¿cuántos reinos habían? Uno solo. El reino no había sido dividido. Pero después de la muerte del rey Salomón, el reino efectivamente se partió en dos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que se consideró Israel, tuvo por capital Samaria. Tenía por capital Samaria. Y el reino del sur, el reino de Judea, tenía por capital Jerusalén. Y entonces, ¿quién quedó con el templo de adoración? El reino del sur, ¿sí? El reino de Judea. Ellos quedaron con el templo, pero el reino de Israel, desde su inicio, fue llevado a la idolatría. Desde ese mismo momento de la formación fue llevado a la idolatría. Bueno, ahora, el reino de Israel fue llevado años más tarde. Recuerden que hubo el tiempo de la cautividad, ¿cierto? Esos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, fue primero el reino del norte quien fue llevado a la cautividad por la intrusión de los asirios. Y esos asirios llevaron a mucha gente del pueblo de Israel a su nación, ¿sí?
Pero ¿qué hicieron? De su pueblo pagano, llevaron muchos a poblar las tierras del reino del norte de Israel. Muchas personas poblaron ese territorio de Israel. ¿Esto qué trajo? Claro, había un remanente de judíos allá en el norte. Y esto trajo una mezcla cultural. Y eso suele pasar, ¿verdad? Viene de otro país en masas grandes y las culturas empiezan a ver una mezcla. Entonces, había una mezcla cultural, sí, pero también había una mezcla religiosa. Claro, aunque desde un principio el reino del norte fue llevado a la idolatría, etcétera, aún tenían muy fresco los mandamientos de Dios, lo que Dios les había conferido a ellos. Entonces, ya se empezó a mezclar la religión judía con la religión pagana. Pero además hubo otra mezcla. ¿Cuál? Racial. Hubo empezar matrimonios mixtos entre judíos y gentiles. Y es así, amados hermanos, como nace el pueblo samaritano. Los samaritanos son una mezcla entre judíos y gentiles. Eso es. Ahora, sigamos en la historia. Pasado el cautiverio, cuando los judíos vuelven a Jerusalén, ¿vuelven para qué? Para reconstruir las murallas de Jerusalén y para reconstruir el templo, ¿cierto? Y los samaritanos, según usted lo puede leer, solamente tome la cita y después lo lee, Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 5, en esta porción se nos dice que los samaritanos se opusieron a que los judíos reconstruyeran el templo y las murallas de Jerusalén. Pues ellos, ¿qué estaban considerando? Ellos consideraban que el verdadero lugar de adoración era en Samaria, en el monte Gerizim, donde ellos habían erigido su propio templo y aún ellos tenían por libro sagrado los primeros 5 libros de la ley, no más. Pero esos libros en algunas porciones fueron adulteradas. Es decir, los samaritanos tenían la Torá como libro sagrado, pero un libro que era su propia versión. Pero ellos consideraban que era en el monte Gerizim, allá en Samaria, donde se debía adorar. Ahora, esto marcó muchos conflictos entre judíos y samaritanos. Muchos. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes, los consideraban como pecadores, y los samaritanos, por su lado, tenían desprecio de los judíos y tenían un resentimiento tan amplio por ellos porque los consideraban sectarios, porque no los aceptaban, eran sectarios. Y ese era el problema, es decir, que cualquiera que viajara, un judío que viajara por tierra samaritana, por bajito, apedreado, por bajito, si bien le iba. Así es que, amados hermanos, cualquier acercamiento entre estos dos grupos, entre samaritanos y judíos, resultaba en ¿qué? En irrespetos, en golpes, en problemas, en querellas, de aquí para allá y de allá para acá. Habían problemas, tanto de judío hacia el samaritano, como del samaritano hacia el judío. Ahora, con esto en mente, consideren nuevamente las palabras de allí del versículo 4 del Evangelio de Juan. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo para qué? ¿Qué problema se quería buscar el Señor que era judío? ¿Qué quería ir allá a hacer a Samaria? Mire, que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos pudieron haber tomado cualquier otra ruta para llegar al norte. Pero el Señor tenía una gran necesidad. ¿Y cuál era? Pasar primero por Samaria. Él quería pasar por Samaria. ¿Cuál era esa necesidad? Miren, hermanos, tenga en cuenta esto. Aún en medio de ese mestizaje judío-gentil, allí en Samaria,
habían almas que salvar. Y aquí ya se nos cambian una cantidad de perspectivas y se nos tienen que empezar a derrumbar una cantidad de ideas ilógicas de que este no merece y este no merece. El Señor pudo haber dicho, samaritanos, no merecen. Pero Él dijo, tengo necesidad, me es necesario pasar por Samaria. Así es que, amados, esto de por sí ya nos dice mucho del Salvador que tenemos. Y aquí pudiéramos quedarnos meditando en el corazón tan grande, tan amplio que tiene nuestro Salvador por los pecadores. Que Él no mira la raza. Él no mira si usted es mujer, si usted es hombre, si usted es alto, chico, rico, pobre. Él no mira eso. Él no mira eso. Él mira con compasión. Él ve que todos, siendo diferentes, somos pecadores. Eso es lo que hace el Señor. Mire, se trata de uno, refiriéndome al Señor Jesucristo, de uno que atraviesa cualquier diferencia cultural, incluyendo las posibles ofensas que pudiera recibir de un grupo que odia a los de su raza. ¿El Señor lo sabía? Pues claro, más que nadie, quizás más de lo que podemos nosotros ver en la historia o ver en la Escritura. El Señor más que nadie sabía cuál era la diferencia que había entre judíos y samaritanos. Él sabía a dónde estaba entrando, pero aún así no le importó. Él iba a salvar. La misión de Cristo apunta primeramente a un alma, la de una mujer que verdaderamente estaba en gran necesidad, ¿sí? Aquí nosotros observamos lo maravilloso que es Cristo como predicador. En este texto vamos a ver lo maravilloso y lo amplio, el más grande maestro, el maestro, por no decir más, es nuestro Señor Jesucristo, el más grande predicador, que de un asunto tan común como lo vamos a ver, como lo era para ese tiempo ir a sacar agua de un pozo para saciar la sed de una persona, ahora el Señor va a tomar de esa circunstancia física tan natural, tan recurrente en la vida de los hombres, va a tomar eso para hablar de una necesidad mayor, la de un alma pecadora que necesita el agua de vida para alcanzar la salvación. Miren, el Señor, cuando llega allá a Samaria, ¿sí? Llega a un lugar no cualquiera, sino que llega a un lugar que es emblemático en la historia del pueblo judío. No llega a un lugar cualquiera, llega al pozo de Jacob. Al pozo de Jacob. Yo no sé ustedes qué pensamientos tienen o qué recordación les da el pozo de Jacob a lo largo del Antiguo Testamento. Sí que tiene historia. Ahora, este pozo de Jacob, que dice acá nuestro texto en el Nuevo Testamento, que queda en la ciudad de Sicar, así lo llama, Sicar. Esta ciudad de Sicar era conocida en el Antiguo Testamento como Siquem. Es la misma ciudad. Sicar en el Antiguo Testamento, Siquem en el Antiguo Testamento. Y este lugar es de suma importancia en la historia, como también en la solución de las necesidades de los habitantes de la región, para ir a darle de beber a sus animales y también, obviamente, para que ellos, los hombres, pudieran disfrutar del preciado líquido. Ahora, en lo histórico, piense usted en esto. Aún antes de que Jacob cavara la tierra, antes de que comprara esa tierra y cavara para buscar agua, Abraham ya había ido a ese lugar. Desde el primer momento en que Dios llama a Abraham, cuando ni siquiera se llamaba Abraham, sino Abraham, recién el Señor lo llama y le dice: Abraham, deja tu familia, deja tu lugar y ve a una tierra que te he de mostrar. ¿Sí? En ese camino hacia la tierra prometida, el primer lugar a donde llega Abraham es a Siquem. Él llegó a Siquem.
¿Y qué hace Abraham allí? Hace un altar para adorar a Dios. Y eso mismo es lo que hace Jacob cuando compra esa tierra, cuando cava un hoyo a las profundidades para poder sacar agua. Él hace un altar a Dios. Ahora, en esa misma línea de la historia, en ese mismo lugar, los hermanos de José, ya estamos hablando de la descendencia de Jacob, los hermanos de José llevaban a los rebaños de su padre a beber agua, a brevar. Allá los llevaban. Ahora, pasado más el tiempo, es allí, en Siquem, donde reposan los huesos de José. En Siquem. Y ya para los tiempos en que el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, ¿sí? Con Josué, mire lo que pasa. Fue allí, en Siquem, donde Josué reunió a todas las tribus de Israel. Llegan a la tierra prometida, ¿y dónde se posan? En Siquem. Y los reúne. Y fue en ese mismo Siquem donde Roboam, el hijo de Salomón, fue coronado como rey después de la muerte de su padre. Pero inmediatamente que Roboam es coronado como rey, es donde se levanta otro hombre, Jeroboam, que viene de por allá, de Egipto, y él es coronado como el primer rey de Israel, y el reino se divide. ¿Y qué es lo que hace Jeroboam? Él toma como residencia, como casa real, adivine cuál ciudad. Siquem, en Samaria. Hermanos, fíjense que no se trata de cualquier lugar, ¿sí? No se trata de cualquier lugar como aquel que cuenta una historia y dice, nos vemos en la esquina de tal y tal parte. No. Tiene un contenido histórico muy amplio este lugar donde vino el Señor a sentarse. No se trata de cualquier lugar, sino se trata de uno que está cargado de historia. Y es allí donde el Señor, cansado del camino, se sentó junto a ese pozo. Pero hay más detalles. ¿Qué hora era? Dice el texto que era como la hora, ¿qué? Sexta. Era como la hora sexta. Esto es el mediodía, ¿sí? Cuando el sol más calienta y donde nadie más pasa por ese lugar. ¿Por qué? Porque era costumbre que fueran las mujeres que ya fuera en horas tempranas de la mañana o al atardecer, que iban al pozo a recoger agua, o bien temprano o bien tarde, mas no al mediodía, precisamente porque era un lugar lejano, pues bien retirado, sí, de la ciudad, pero también era una cuestión muy calurosa ir a mediodía. Pero como toda regla tiene su excepción, hubo una mujer que llegó al pozo de Jacob al mediodía para sacar agua. Entonces, ya teniendo todo este contexto, ahora sí nos vamos a concentrar en la reunión que hubo entre Cristo y la mujer samaritana. Hermanos, perdón. No se trató de ninguna casualidad. Ay, no, qué casualidad, el Señor estaba allí y llegó una mujer. No, esto no es casualidad. Nadie que se encuentra con Jesucristo puede decir, ay, mire, qué cosas, suerte la mía, me encontré. No es una casualidad. Más bien se trata es de ¿qué? Del cumplimiento de la agenda ministerial del Señor que fue escrita en la eternidad. Eso estaba escrito, que el Señor lo iba a hacer, y eso mismo vino a hacer. En ese plan de Cristo, en el plan de Cristo estuvo a encontrar a esta mujer exactamente en ese lugar y exactamente a esa hora. No fue antes, no fue después, no fue en otro lugar, sino allí, en el pozo de Jacob. Así es como el Señor, hermanos, así es como el Señor visita
a los que su Padre le ha encomendado para salvarlos. Así. Estamos planillados. Los elegidos del Señor tenemos un día, un lugar, una hora, un momento exacto donde el Señor nos visita. Y cada quien tiene su momento en el tiempo perfecto de Dios. El Salvador viene al encuentro de los elegidos del Padre para ser llamados ¿cómo? Eficazmente. Eficazmente. Mire, la conversación comienza de una manera muy discreta, pero con autoridad. Comienza con una petición de parte del Señor. Mire que usted no encuentra allí, por favor, ¿será que me puedes dar, regalar? Si está de ti, darme algo de beber. No, dice, dame de beber. ¿Sí? Ahí está dando, ese dame es un verbo que refleja una orden, un mandamiento. Dame de beber. Y pudiéramos decir que es más que lógica esta petición, ¿cierto? El Señor está solo, sus discípulos se han ido a la ciudad para conseguir comida, la hora era la más calurosa del día y además el Señor estaba cansado de esa jornada de camino, llevaba prácticamente solamente al rayo del sol mediodía caminando desde Judea. Esa era la condición, entonces pareciera una petición lógica, tengo sed. Y esto nos manifiesta, sí, hermanos, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él realmente experimentó todas nuestras necesidades. Él experimentó todas nuestras aflicciones. Él realmente sabe, Él conoce nuestras necesidades. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, cuando tenemos frío, etcétera. Él lo sabe. Él lo sabe. Porque lo experimentó. Pero aunque el Señor pudiera tener verdaderamente sed, como sí lo tuvo, su objetivo sobrepasaba su propio bienestar. Esto hay que tenerlo en claro. Y de esto hemos de aprender. El Señor, aunque tenía verdaderamente sed, había un objetivo que sobrepasaba su necesidad. Dame de beber. Fue la manera perfecta con la cual el Señor quiso llamar la atención de esta mujer, llevándola a que entendiera que hay necesidades que pueden ser suplidas, aún superando las malas relaciones que existen entre judíos y samaritanos. Es decir, mujer, no importa que tú seas samaritana, que yo sea judío, somos igual de necesitados, aún hasta en lo físico. Si yo tengo sed, debieras darme de beber. Y si tú tuvieras sed, yo debería también hacerlo. Pero lo más importante es que esta mujer sería asediada constantemente. Usted lo va a ver. El Señor Jesucristo lo que hace es apuntar duramente su doctrina para enseñarle el Evangelio con el propósito de convencerla de que ella es la que tiene una necesidad. Necesita de Cristo y no al contrario. Pero mire cómo viene el Señor. Dame tú de beber. La samaritana era una mujer difícil de convencer. Muy dura, muy dura. Incluso pareciera que en lugar de ser atraída a la luz, usted va a encontrar en el texto que aflora o se manifiesta, irradia es la propia prudencia de esta mujer. Una prudencia que le hacía dudar palabra a palabra de lo que el Señor le estaba diciendo. No creo, no me parece, no estoy de acuerdo, ¿por qué? Etcétera. Hermanos, y en esto sí que nos parecemos mucho a esta mujer. Peros, trabas, resistencia, abandono, será otro día, hoy no, estoy ocupado, estoy en lo mío, no me hable de religión, etcétera. Hermanos, el Señor dice, dame de beber. Y la mujer, fíjese que en su propia prudencia, la mujer no es dócil al ceder a esta petición. Por el contrario, ella pone como barrera
esas restricciones históricas que hay entre judíos y samaritanos. ¿Y cómo no? Pues los judíos, fíjense que cuando a esta petición, cuando le dice el Señor, dame de beber, la mujer le contesta, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor dice, dame de beber, ¿cierto? Y la mujer, efectivamente, no muestra ningún grado de ser dócil a esta petición, sino por el contrario, lo que hace es poner restricciones con las cuales ella va a evidenciar o va a dar a notar a nuestro Señor Jesucristo que ¿se le olvida acaso que hay problemas entre judíos y gentiles? Y samaritanos, perdón. Y es natural, porque un judío no está en la disposición de compartir ningún elemento, ninguna vasija, ningún vaso que pase por las manos de un samaritano, porque para el judío eso le resulta ¿en qué? En algo repulsivo, en algo que ellos no estarían dispuestos a acceder, porque ellos creían que los samaritanos eran impuros. Ahora bien, el Señor no desiste. Uno pudiera desistir, ¿cierto? Ay, no, uno va a compartir el evangelio a una persona y entonces ya la primera resistencia uno dice, ¿sabe qué? Aquí no hay nada que hacer. Pero el Señor no desiste al ser rechazado la primera vez, sino que más bien lanza una segunda oportunidad. El Señor es de oportunidades. Y recuerda esto, hay esperanza mientras haya vida. ¿Sí? Ahora, piensa en esto. Si es así, pues entonces relajémonos y esperemos a que más adelante me arrepentiré. Es que cada quien sabe cuándo y cuánto le queda de vida para uno decir, ay, mañana me arrepiento, o pasado mañana, o espere, es que tengo unas vacaciones y tengo unas cositas planeadas. No. Nuestra vida está en las manos del Señor y sus tiempos están en sus manos. Por eso es que si el Señor habla de esperanza y de oportunidades, es hoy. Y efectivamente, el Señor no dejó para mañana, sino inmediatamente lanza una segunda oportunidad, pero con mucha más luz. Él dice, si conocieras el don de Dios, si lo conocieras, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Entonces Él está abriendo todo lo que Él trae. Dice, si tú conocieras, si supieras quién soy, si supieras el regalo que yo traigo, serías tú la que pidieras y no yo el que pidiera. Mire, sencillamente el Señor quiere dejar en claro que la respuesta de la mujer nace ¿de dónde? De la ignorancia total. Es ignorante, no conoce lo que el Señor le está presentando. Ella no sabe con quién está hablando, no sabe que Él es el Cristo, quien trae un regalo. ¿Y cuál es ese regalo? La salvación que viene de Dios. La salvación que viene de Dios. Miren, el Señor hace un cambio radical, un cambio sustancial de las circunstancias, haciéndole saber a esta mujer que es Él quien tiene esos recursos necesarios para saciar la sed que ella tiene. Mire, Cristo trae un concepto muy relevante para la salvación. Pero aún así, Él sigue usando un lenguaje de carácter metafórico que hay en la relación de lo que hay entre el agua y la sed. Sigue usando ese lenguaje, pero de una vez abre el camino a un concepto propio de la salvación. Y Él habla del don de Dios. El don de Dios. Mire, ¿el don de Dios qué es? Es el regalo de la salvación. Es el regalo de la salvación. Y al ser un don, ¿qué nos está diciendo? Que ninguna persona, absolutamente nadie, puede hacer o puede traer sus propias obras. Nadie puede incluso identificarse con algún credo o identificarse con alguna cultura o con alguna raza como para decir que tiene algún mérito para ser salvo.
Y tenga en cuenta lo que va a decir esta mujer samaritana. Ella está en su territorio. Está en el pozo de Jacob, al cual ella misma llama nuestro Padre. No necesito. Tengo la bendición de Jacob. Piense. No solamente el Señor habla del don de Dios, sino aclara este asunto diciendo audazmente o usando audazmente la expresión agua viva. Agua viva. Si me pidieres, yo te daría agua viva. Que para la mujer le sería un término o una expresión fácil de comprender. Y era reconocible pues precisamente por ese pozo que era el pozo de Jacob, ya que este era uno de varios manantiales que había allí en Sicar, y del cual ella creía que hacía parte de esa heredad. Ella creía que era heredera de esa agua viva. No era agua estancada, era una fuente lo que había allí. Y aunque ese pozo tuviera bastante historia, esto representa, hermanos, que lo que es hecho, excavado por el hombre, para la satisfacción propia de sus necesidades, manifiesta que todo lo que hace el hombre, sea judío o sea samaritano, eso resulta en aguas estancadas. Eso resulta en muerte. Son obras muertas que no sirven para nada. Así es que el Señor trae una propuesta mayor, que efectivamente contrasta con las obras muertas de los judíos y los samaritanos, porque toda la adoración judía era muerta. ¿Y qué decir de la adoración samaritana? No solamente muerta, sino entremezclada con el paganismo. Y lo que el Señor trae es una propuesta de salvación que no viene de la tierra, que no viene de la iniciativa de los hombres, sino que procede de Dios mismo, pues como Él lo dijo, o más bien, como lo dijeron los antiguos, desde el mismo Antiguo Testamento, como lo dijo el profeta, Jehová es fuente de agua viva. Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Vaya a ese texto, Jeremías 2, verso 13. Dice el profeta allí en Jeremías 2, verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Allí está. ¿Sí? Este versículo lo cito principalmente para dar a entender que cuando el Señor Jesús habla del agua viva, ¿sí? Y Él te daría agua viva si supieras a quién le estuvieras hablando, de quién soy yo, ¿sí? Él te daría agua viva, y aquí Jeremías nos está diciendo que Jehová es agua viva, es la misma fuente, es el mismo manantial, es el origen de toda buena dádiva y don perfecto. Pero bueno, escudriñemos un poquito más. Dice Jeremías que dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y en segundo lugar, ¿qué hicieron? Cavaron para sí cisternas. ¿Qué es una cisterna? Huecos, pozos en donde se acumulaba agua muerta. Pero mire lo que dice acá, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. ¿Sí? Les entraba la palabra y se iba. ¿Sí? Oidores olvidadizos. Se les daba de beber y quedaban con la misma sed. Hermanos, la confianza de esta mujer samaritana, la confianza que tenía esta mujer por las aguas de ese pozo, le hizo, desconfiar de las propuestas del Señor, y no se daba cuenta que su vida misma era una cisterna rota. Una cisterna rota, la cual no le permitía tener paz con Dios, pues era una pecadora
que no conocía el arrepentimiento y tampoco el don de Dios. La respuesta de la mujer a semejante propuesta es el común denominador de lo que cualquier pecador pudiera decir al ofrecimiento de la salvación. ¿Qué puede decir un pecador cuando se le ofrece la salvación? Primeramente, no lo creo, ¿cierto? No lo creo. Entra y se va. Cisterna rota, no lo creo. O no lo necesito. O en últimas, no lo entiendo. La mujer no entendió lo más mínimo de lo que Jesús le estaba proponiendo. Por tanto, ella se empeñó ¿en qué? En continuar sustentando sus razonamientos netamente en la situación física, en lo físico. Ella ni se daba por entendida que el Señor le estaba hablando cosas espirituales. No lo entendía. Ella solamente tenía puesto, era su consideración en lo que es tangible, en las necesidades físicas, a tal punto de que desconfía de Jesús y lo compara con Jacob. Mire, su confianza estaba en aquel a quien llamó Padre. ¿Y por qué lo llama Padre? Lo llama Padre por pura conveniencia. Ella dice, Jacob es nuestro padre. Y con esto ella estaba pasando por alto que ella no era judía. Pero sí se identificaba con los judíos llamando a Jacob su padre. Es decir, se estaba escampando bajo la sombrilla del patriarca por conveniencia, para tener al decir que tiene una relación con el patriarca. Hermanos, así son los hombres. Quieren tener una filiación por conveniencia de una religión, incluso del mismo Cristo, simplemente por conveniencia, pero no son sus hijos. Así somos los hombres. Anclados a este mundo como si pudiéramos hacer de lo terrenal un lugar en el cual confiar. Miramos solamente lo que nuestros ojos físicos alcanzan a ver. Y es así la balanza de la humanidad caída, que desprecia todo aquello que viene del cielo sencillamente porque no lo conoce. Porque no lo entiende, es ignorante y por eso prefiere confiar en aquello que puede ver, que es tangible y de lo cual se puede aprovechar sin darse cuenta que está desperdiciando una gran oportunidad, la oportunidad de ser perdonado y de tener acceso a la vida eterna. Allí estamos nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿dónde estaba nuestra confianza? En las cosas terrenales, si estoy bien, si mi salud, si mi dinero, qué sé yo, solamente en eso estaba nuestra confianza. Pero para el Señor, hermanos, la samaritana no es un caso perdido. Hasta aquí, si quitamos al Señor y nos ponemos nosotros como evangelistas, hubiésemos dicho, ya con esta sí fue. Ya le dije, ya la oportunidad, me voy. Pero para el Señor no fue un caso perdido. Y piénselo, no usted ni yo somos un caso perdido para el Señor mientras haya esperanza, mientras haya vida. ¿Quién más sino Dios que conoce la dureza del corazón de los hombres? ¿Quién sino Dios? Él sí conoce los duros, los pecadores, los difíciles, los rebeldes que somos. Pero si esta mujer fue elegida por el Padre, entonces el Hijo no iba a desistir en convencerla de su gran necesidad. No iba a desistir. Por eso es que hay una tercera vez que interviene el Señor en los versículos 13 y 14.
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire, una tercera vez que habla el Señor con esta mujer que ha sido una piedra completa, ¿sí? Y lo que demuestra el Señor con estas palabras de los versos 13 y 14 es que el Señor ha soportado pacientemente, gentilmente los desprecios de esta mujer. Ahora, quite a esa mujer y póngase usted. El Señor ha soportado pacientemente y gentilmente sus y mis desprecios a Él. Él está pasando por alto la ignorancia de esta mujer. Ahora lo que va a hacer el Señor es nutrir su conocimiento. Si eso es lo que le falta, si es ignorante, pues va a nutrir su conocimiento haciendo una distinción entre lo que pueden hacer las aguas del pozo de Jacob y lo que pueden hacer las aguas que el Señor le está ofreciendo. Y va a darle claridad, le va a traer luz a su entendimiento. Por eso, hermanos, por eso. Mire, por más necesitado que esté el hombre en esta tierra, piénselo así. Piensa en las necesidades físicas. Por más necesitado que esté aquí en la tierra, jamás podrá comparar sus insatisfacciones terrenales con las necesidades de su alma. Usted podrá estar padeciendo de hambre, sed, inclemencia, qué sé yo, pero jamás usted podrá comparar eso con la necesidad que tiene el alma. Cada quien, por más pobre, por más enfermo, por más solo que pueda estar en este mundo, piense que se trata de un asunto que es completamente pasajero. Pasajero. ¿Cuánto le puede durar una enfermedad? ¿Cuánto? Ay, la sabiduría del hermano. ¿Sí? Hasta que usted se muera. ¿Sí o no? Hasta que usted se muera. Pero mire, y esto me gusta decirlo, la vida de nosotros en esta tierra es un puntico acá. Y lo que espera de allí en adelante es una eternidad. Una eternidad. Es completamente pasajero el sufrimiento aquí en la tierra. Miren el caso de el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia que contó el Señor? Mire, mientras uno pasó pesares en esta vida, Lázaro, viviendo en esta tierra como un mendigo, ¿cierto? Que incluso los perros venían a lamer las llagas que habían en su cuerpo, porque ningún hombre tenía la conmiseración de acercarse a este hombre y sanarle o limpiarle las heridas. Solamente un perro salvaje de la época. Mientras que este hombre en esta vida pasajera vivió pesares, cuando fue llamado a la presencia del Señor, recibió el descanso que jamás tuvo en esta tierra. Y hago claridad en esto. Esto no significa, hermanos, que fueron sus necesidades materiales la virtud para ir al cielo. No debemos pensar en eso. Ser pobre no es un mérito que le abre la puerta del cielo. No lo es. Lo que quiero resaltar es que la sed de este mundo, que incluso puede llegar a ser saciada, como le ocurrió al rico, él sació su sed física en este mundo porque él vivía en opulencia, en grandes banquetes. Al rico, esto le resultó en la eternidad en una sed eterna. En una sed eterna, pues jamás consideró en esta tierra las fuentes de agua viva que hay en Dios. Gran diferencia. Entonces,
El regalo que nuestro Señor vino a conceder en su gracia es su gracia y su Espíritu. Ese es el don de Dios, su gracia y su Espíritu. Y estas son las aguas que verdaderamente quitan la sed del alma de los hombres, que dan descanso al pecador. Pues por medio de Jesucristo, el Padre perdona todos los pecados y los perdona para siempre. Para siempre. Esto es ser saciado, hermanos. Esto es recibir agua, verdadera agua que nos quita la sed de la pesadez, de las cadenas del pecado. Pero, hermanos, de aquella persona, ¿qué hay de aquella persona que dice no necesitar? No tengo sed. Yo estoy bien. Mi vida está funcionando como un relojito. No necesito de Dios. Hermanos, de esto hay muchos que dicen no necesitar de Dios, pues para ellos su prioridad está en las necesidades físicas, ¿sí? Eso es su principal objetivo, resolver lo físico, no su alma. No les importa. Lo primero es satisfacción para su vientre, satisfacción para su mente, satisfacción para su cuerpo, y allí se les va la vida. Primero está su trabajo, está su comodidad, está su bienestar. Pues sin eso, allí está la gran restricción. ¿Cómo podré venir a Dios si estoy tan necesitado de trabajo, si estoy tan necesitado de salud? ¿Cómo voy a ir a Dios a buscarle si tengo unas necesidades que apremian mi vida en esta tierra? Entonces, esos tesoros que están buscando en esta tierra se convierten en el principal obstáculo para ir a buscar de las verdaderas aguas que trae el Señor. Mire, la mujer samaritana es así como está razonando. Es así como ella razona. Pues a esa propuesta que le está haciendo el Señor de recibir la provisión de un manantial del cual se puede beber y no volver a tener sed, pues ella dice, mire lo que dice, dame de esa agua. ¿Sí? Dame de esa agua. Pero ella estaba pensando en lo espiritual. No lo estaba pensando. Aún estaba pensando en lo terrenal. Dame de esa agua. Quiero de esa agua. No quiero seguir viniendo a esta hora del día y seguir padeciendo la inclemencia, el calor y cualquier otra dificultad para tener lo que necesito. Dame esa agua. Y hoy se les vende ese evangelio a muchos. Dame dinero, preséntame este Jesús que suple lo económico, que suple la salud, que suple el estar bien. Muchos luchan, hermanos, por tener cosas en este mundo, para hacer de sus vidas un tiempo placenteramente en esta vida, de vivir libres de cualquier aflicción. Muchos están buscando eso. Mire, y no digo que esté mal esforzarnos en tener mejores expectativas de vida. En eso no está lo malo. Pero por perseguir el hacer tesoros en esta tierra, es allí donde somos cegados. Es allí donde perdemos el rumbo y no vemos las miserias espirituales que anegan nuestra existencia. Porque pusimos primeramente necesito del pan, necesito del techo, necesito esto y lo otro, y su alma. No, después. Todas las personas, sea un creyente o no lo sea, siempre todas las personas están buscando algo, están buscando felicidad, están buscando la felicidad. Y lo harán como lo es una persona que divaga por un desierto. Usted puede buscar las fuentes de agua viva, o usted puede estar cavando cisternas rotas. ¿Puede usted pasar por esta vida que es un desierto? Sí, cavando cisternas de un lugar y después en otro, y así saciando su sed temporalmente. Pues nada,
le va a ser suficiente. Hoy fue saciado en algo y ya tiene otra necesidad. Ya quiere otra cosa. Ya no le fue suficiente. Tiene el último teléfono, el iPhone 20. Lo compró hoy y mañana le dicen salió el 21. Y ya quiero ese, este ya no me sirve. Y a eso es a lo que va el asunto de esta mujer. 5 maridos, no le sirvió el uno y fue en busca de otro. Y así es la vida del hombre, casado una y otra vez con querer saciar esa sed superficial. Nada le contenta, nada le llena, nada le satisface. Como la samaritana aún no entendía lo que el Señor le estaba proponiendo, ahora lo que hace el Señor es hacerla reflexionar en lo más profundo de su ser. Y es en su condición de pecado, en su condición pecaminosa. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de la manera más amable, hablando la verdad en amor. ¿Qué le dice el Señor a esta mujer que hasta el momento no ha entendido absolutamente nada? Cuando le dice, yo te puedo dar agua, listo, dame de esa agua. Bueno, vamos a hacer una cosa, ve. ¿Y qué? Trae acá a tu esposo, ¿sí? Trae acá a tu esposo. Mire, hermanos, esta expresión es la expresión de la deidad de Cristo. El Señor se está dejando ver, se está dejando conocer. Yo soy Dios, yo soy Cristo, yo soy el Mesías prometido. Yo soy aquel que conoce todas las cosas y que ahora escudriño tu corazón y encuentro en tu corazón, mujer, que eres mujer pecadora. La mujer, al ver que se trataba de un forastero, porque Jesús era un forastero, ¿sí? No era de la ciudad, era un judío que seguramente nunca más lo iba a ver por allí, porque los judíos no pasaban por allí. Al saber que se trataba de un forastero, no dudó en abrir su corazón a medias, diciendo la verdad de su vida, una verdad a medias, porque se trataba de una verdad que no la comprometía demasiado, ¿sí? Ella que dice, no tengo marido. ¿Dijo la verdad? El Señor exalta y dice, has dicho la verdad. Pero era una verdad a medias, era una verdad conveniente. Pero esta respuesta no le fue suficiente como para evadir su situación, pues el Señor descubre su pecado diciéndole que efectivamente el hombre con el cual ahora convivía no era su esposo. No era su esposo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Esta relación en la cual tú estás es una relación ilícita, adúltera. Mire, no es clara la mención de los 5 maridos mencionados por el Señor acá. Le dice, verdaderamente tú has dicho, la verdad, tú la has dicho, ¿sí? 5 maridos has tenido, pero este último que tienes no es tu marido. No tenemos claridad de los 5 maridos anteriores. Cabe en las probabilidades que desafortunadamente esta mujer haya sido 5 veces viuda. Pero es una probabilidad muy pequeña, ¿verdad? 5 veces viuda. Pero hermanos, el punto es que al mencionar a ese 6º hombre, que no es su esposo legítimo, pareciera que se trató más bien de un asunto donde ella fue repudiada, o bueno, por cuando menos, una vez, su último marido, fue repudiada por su último marido, y para ella no le fue gravoso ir a vivir con otro hombre de una manera ilegítima. Yo pregunto, ¿sabe usted
por qué esta mujer iba al pozo de Jacob al mediodía y no a las horas que las otras mujeres lo hacían? Por la misma razón, la mismísima razón que presentó el Señor Jesucristo a Nicodemo allá en Juan 3:20. ¿Qué dijo el Señor? El que hace lo malo, ¿qué? No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La samaritana prefería el calor del mediodía a estar escuchando los reproches de las otras mujeres que le reconocían vez tras vez su pecado de adulterio. Mire, con las palabras que dijo el Señor, el que ahora tienes no es tu marido, es una manera muy suave, pero muy suave de traer a la conciencia de esta mujer el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No cometerás adulterio. Pero el Señor endulzó las palabras diciéndole, y el que ahora tienes no es tu marido. Seguramente nosotros no hubiéramos sido tan suaves, ¿verdad? Otra vez, póngase usted allí como misionero, como evangelista. Seguramente nosotros no hubiésemos sido tan suaves, pero las palabras del Señor denotan efectivamente que Él no vino a condenar, sino que Él vino a salvar. Y de esta manera, hermanos, hemos de entender que aún así el Señor usó la ley. Él hace uso de la ley, dándole a entender que la ley tiene un propósito. ¿Cuál? Primeramente, mostrar la voluntad perfecta de Dios, mostrar que Dios es un Dios santo y que demanda santidad, la cual por nosotros mismos, esa ley no podemos cumplir. Y es para eso que vino Cristo. Eso es decir, el Señor le estaba diciendo, eres pecadora, pero yo vine a cumplir lo que tú no has podido cumplir. Él vino a que por medio de su obediencia, esa obediencia que fue imposible para nosotros, una obediencia perfecta, una obediencia plena a la voluntad de Dios, de allí la justicia que gana Cristo nos pudiera ser imputada. Pero aún así, está la gran dificultad de que esta misma ley que revela la santidad de Dios también nos inculpa de pecado. Lo cual nos deja bajo la condenación de la muerte espiritual, que si no fuera por la intervención de Jesucristo, esa condenación se extendería por toda la eternidad. Entonces, el Señor nos deja en una posición, o deja en una posición a esta mujer samaritana, de que su corazón fue escudriñado. Ya no había vuelta atrás. Ya no había manera de cómo escabullirse. Ya ella había quedado en evidencia. El texto sigue, pero vamos a abordar en una segunda predicación a dónde llega esta reunión. Pero sí quiero, hermanos, decir que este pasaje nos tiene que hacer abrir nuestro entendimiento a considerar que el pecado, hermanos, el pecado es una realidad en la naturaleza de todos los hombres. No podemos negarlo, no podemos evadirlo. Para la samaritana, su verdadera sed se trataba de un asunto de inmoralidad, se trataba de un asunto de adulterio, pero aún así se escudaba en el patriarca Jacob y en la tierra que ellos recibieron. Ella no le daba el peso a su pecado, ella más bien le daba peso era a su día, al día a día, a las necesidades. Tengo sed, no quiero ser descubierta, etcétera, a cubrir su vida. Pero ella no se daba cuenta de que su alma estaba en gran necesidad. Aunque la samaritana era muy distinta a Nicodemo, porque las dos reuniones fueron muy distintas. Nicodemo era un hombre educado, seguramente la samaritana no. Nicodemo era un hombre rico, la samaritana no lo era. Nicodemo tenía una buena posición en la sociedad,
samaritana excluida, no solamente siendo samaritana, sino dentro de la misma sociedad samaritana era excluida. Aún así, estos dos, la samaritana y Nicodemo, como cualquier otro ser humano, reflejan que son iguales. Y es la condición caída. Y esa profunda necesidad de redención, tanto el uno como el otro, tienen necesidad de ser redimidos. Hermanos, de nada les sirve a los hombres negar su estado pecaminoso, de nada. Usted podrá buscar la piedra más grande para esconderse, cambiar de país, de residencia, lo que sea, allá los ojos de Dios estarán sobre sí y le descubrirá. El problema está en que el corazón del hombre que le inclina a amar el pecado, esto es lo que hace que le resulte no solamente imposible abandonar su pecado, sino le va a resultar imposible ocultar lo que es evidente. Lo que es evidente. Y por más bien intencionado que pudiera llegar a ser un predicador del evangelio, si una persona está muerta espiritualmente, siempre va a salir con toda esta cosa que expresó la mujer samaritana. Saldrá con justificaciones, con evasivas o simplemente con una actitud propia de un ignorante de las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu solamente se pueden discernir espiritualmente. Para los que no, todo eso les resulta en locura. Aún con todo, hermanos, aún con todo, su pecaminosidad le va a hacer huir de la luz del Evangelio. Rechazará como dé lugar las reprensiones. Va a preferir huir a huir de cualquier reprensión, a huir de ser estimulado al arrepentimiento. No le va a gustar en lo absoluto. Pero hermanos o amigo, no hay nada imposible para el Señor. No lo hay. Estas son las palabras de aliento y de ánimo que nos presenta el texto. No hay nada imposible para el Señor. Puede que hasta el día de hoy usted esté siendo vencido por sus pecados. ¿Sí? Pero mayor es la gracia de Dios que puede doblegar al alma más pecadora y hacerla suplicar por salvación. Por eso, hermanos, la invitación es simplemente: vengan a Jesucristo y beban de su gracia y de su Espíritu. Y esto les va a resultar ¿en qué? En vida eterna. En vida eterna. Y esos pecados que alguna vez les resultaron en esclavitud, ahora son un enemigo que usted en Cristo puede vencer por la acción santificadora del Espíritu Santo. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Así es que no se oculte más. No se oculte más. No hay lugar donde se pueda esconder, pues la omnisciencia de Dios le va a alcanzar. Y qué mejor, óigame bien esto y acépteme el consejo, qué mejor que usted se deje alcanzar mientras aún hay esperanza. Déjese escudriñar por el Señor. Deje que la palabra penetre en su corazón y le divida el alma hasta el punto que lo hagas llorar y decir: soy pecador. Ahora, desde la perspectiva de Cristo, como ganador de almas, debiéramos ser intencionales, ¿no le parece? Debiéramos ser intencionales con todo aquel que está en necesidad espiritual. Mire, yo le pregunto, ¿nosotros acaso podemos distinguir quién necesita o quién no? Eso no nos corresponde a nosotros, ¿no? A nosotros no nos corresponde decir, con este me abstengo de llevar el evangelio y con este que sí pareciera que... No, eso no nos corresponde a nosotros. Y el Señor efectivamente con esta reunión nos dejó ejemplo. Primeramente, ¿qué nos dice? No debemos excusarnos en nuestras desventajas. No debemos excusarnos en nuestras propias necesidades. Debemos dejar a un lado esas excusas. Debemos olvidar, es que no tengo tiempo, deje eso a un lado. Es que tengo mis propias necesidades, abandone eso. Es que estoy cansado.
¿Sí? Es que estoy cansado. No, deje todo eso a un lado. El Señor en su humanidad no tomó sus limitaciones como pretexto para no predicar el santo evangelio. ¿Por qué nosotros sí? En segundo lugar, aunque nosotros experimentamos ciertas resistencias cuando predicamos el evangelio, ¿sí? Vamos a encontrar personas que se van a resistir, como lo fue la samaritana. Este texto nos enseña a que debemos perseverar. Perseverar. ¿De qué manera? Pues confiando que es el Señor, hermanos, es quien convence al pecador de esa condición caída. Habrá situaciones, sí, en las cuales nosotros tendremos que sacudir nuestras sandalias, como lo dice la Escritura, y salir de allí. ¿Cuándo? Solamente cuando la burla por el Señor se hace manifiesto. Pero en lo más que podamos, siendo formados por la Escritura, llevemos el Evangelio, siendo guiados por la verdad, ofreciendo en amor, siempre perseverando. Y en tercer lugar, aunque la humanidad tenga necesidades físicas reales, recuerde que el Evangelio no es suplir la necesidad física. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es darle la provisión del alimento que viene del cielo para que esa alma pueda ser alcanzada para salvación. Claro, hermanos, que esto no significa pasar por alto esas necesidades materiales, ser indolentes, pero sí debemos pensar que el asunto principal es el alma del hombre, el alma del hombre. En fin, hermanos, este pasaje se trata de una bendita narración que trae muchos contrastes, ¿sí? En donde el Señor precisamente nos expresa esa gran diferencia en que hay, en este caso, entre el Señor y nosotros, ¿sí? El Señor jamás hizo distinción de personas, jamás lo hizo. En cambio nosotros, siendo pecadores, siempre caemos en semejante mal. Miramos con recelo, a veces miramos con miedo y nos resistimos a acercarnos a otros para hablarles de la salvación que hay en Cristo. Y ya termino con esto. Hemos de saber, hermanos, que la gracia del Señor, esa gracia que Él promete, esas aguas de vida eterna que Él promete, efectivamente va a aliviar nuestra sed. Traerá una satisfacción plena, pero mientras nosotros estemos en este mundo caído y aún tengamos ese residuo de pecado, hemos de necesitar constantemente la gracia de Dios, la cual Él prometió dársela a su iglesia cuando la iglesia hace uso de los medios de gracia. Los medios de gracia. Y seremos saciados, sí, en la medida en que usemos esos medios de gracia. La predicación de la palabra, la oración, las ordenanzas, el día del Señor. Allí seremos saciados. Y claro, llegará el día en que esa sed será quitada de una vez y para siempre. Pero esto es cuando estemos en gloria. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a poder contemplar estas verdades.